Eso, yo sé que se me han dormido. Igualmente bendecimos a todos los que nos ven y nos verán a través de las redes sociales. Vamos a ir a nuestro libro de estudio, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y si Dios nos permite, en el día de hoy vamos a terminar los últimos versículos de este capítulo. Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26. Y si no hay nada que te lo impida, alguna enfermedad, alguna lesión, por reverencia a la palabra de Dios, vamos a estar de pie, por favor. Juan, capítulo 17, del 20 al 26. Hemos estado estudiando el capítulo 17. Si Dios nos lo permite hoy, terminaremos con los últimos versículos. Y la palabra de Dios se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pueden sentarse, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra. El título del estudio de esta noche es La unidad en Cristo. Estamos estudiando el capítulo 17, nos faltan los últimos 6 versículos, pero recordemos que desde los capítulos del 13 al 16, Jesús dejó de compartir con las multitudes y se dedicó especialmente a compartir con sus 12 discípulos. Y en estos versículos nos habla, del 13 al 16 en los capítulos, nos habla de que Jesús estaba con sus 12 discípulos, ¿dónde? En el aposento alto, y allí habló con ellos, compartió con ellos, allí tuvieron la cena, una cena antes de la Pascua, porque era el día jueves, y dice que también hubo un momento en que Jesús se levantó y tomó agua y una toalla y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. También aquella noche les dijo que él iba a morir, pero que iba a resucitar, iba a ascender, pero que no los iba a dejar solos, que cuando él fuera, era necesario que él se fuera, ¿para qué? Para que él enviara el Consolador, o sea, enviar el Espíritu Santo. Aquella misma noche, en el aposento alto, Jesús les dejó saber que entre ellos había uno que era el que lo iba a entregar, el que lo iba a traicionar. Después de que desciende del aposento alto, recuerde que es jueves, se separan de grupo. Judas se separa del grupo, entonces Jesús queda con sus 11 discípulos y se van dirigiendo ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní. Judas sigue a hacer lo suyo, va a terminar el plan, ¿de qué? De poder entregar o vender a Jesús. Pero Jesús va caminando hacia el huerto de Getsemaní con los discípulos y dice la Biblia que hubo un momento en que él se detiene frente al torrente de Cedrón. Y allí frente al torrente de Cedrón, que era un riachuelo, para recordarles a los que no han participado antes, no han estado antes, era un riachuelo el cual usaban en aquel tiempo los sacerdotes y tenía una tubería especial que venía desde el templo y toda esa sangre derramada por los corderos iba a parar ¿a dónde? Al torrente de Cedrón. Pues allí entre el torrente del Cedrón y el huerto de Getsemaní, Jesús se detiene con sus 11 discípulos y hace una oración. Y es la oración más larga y registrada en la Biblia de parte de Jesús. Y es la oración más larga audible de Jesús. ¿Por qué digo la más larga? Porque Jesús hizo oraciones audibles como cuando el Lázaro murió. Cuando Lázaro murió, recuerda que Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice que ¿qué? Lázaro vino de la muerte a la vida. También en la cruz de Calvario Jesús le dijo, mira, aquí a hijo, aquí a tu madre, madre, aquí a tu hijo, refiriendo ¿a quién? A Juan. Solo hizo ciertas oraciones audibles, pero cortas. Pero la que nosotros estamos estudiando, registrada en el capítulo 17,
es la oración más extensa de Jesús. Y habíamos dicho anteriormente también de que para nosotros la oración, entre comillas, más famosa es la del Padre Nuestro. Pero recuerde que el Padre Nuestro, Jesús enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros a orar como un ejemplo, usando la oración ¿de qué? Del Padre Nuestro. Pero Jesús nunca hizo la oración del Padre Nuestro, ¿por qué? Porque Jesús era libre de pecado. Porque Jesús iba a decir, Padre, perdona por mis pecados. No, recuerde que Jesús fue 100% hombre, pero también 100% divino, Dios. A esta oración que estamos estudiando, que yo mediante esta noche vamos a terminar, se le conoce como ¿qué? Como el lugar santísimo, como una oración sacerdotal. ¿Y por qué sacerdotal? Porque vemos que a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, hablando con el Padre Celestial. ¡Wow! Y podemos ver que Jesús tuvo una vida de oración tremenda. A través de todo el Evangelio podemos ver a Jesús en las madrugadas, en las noches, en cualquier momento que orando y teniendo comunión con nuestro Padre Celestial. Y Jesús era libre de pecado. Imagínate usted y yo, cuánta falta y necesidad nos hace ir ante la presencia de nuestro Padre Celestial en oración. Entonces, en estos versículos, capítulo 17, del 1 al 5, vimos que Jesús hizo esa oración. Dice que levantó la mirada al cielo y oró al Padre y pidió, ¿por qué? Los primeros 5 versículos, ya lo estudiamos, pidió ¿para qué? Para que el Padre lo glorificara a Él y Él glorificara al Padre. Y eso es a través de ¿qué? A través del sacrificio que unas horas después Él iba a hacer. Porque recuerda que estamos jueves en la noche y 24 horas más tarde Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. En los otros versículos del 6 al 19, Jesús en esa misma oración, después de pedir por su glorificación del Padre, Él pide por esos 11 discípulos que estaban allí. Y Jesús pidió por ellos ¿para qué? Para que ellos pudieran perseverar, para que ellos fueran cuidados, para que ellos fueran protegidos. Pero también Jesús pidió ¿para qué? Para que ellos fueran santificados. Y les dijo, ellos santificados por medio de ¿qué? Por medio de tu palabra, porque es la palabra de Dios la que nos santifica. Amén. Entonces vamos a continuar con esos últimos versículos, a ver qué fue lo que más siguió orando Jesús, ¿por qué pidió? Entonces vayamos, está en el capítulo 17, vamos del versículo 20. Leemos, versículo 20, capítulo 17, versículo 20. Jesús siguió orando y dijo estas palabras: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que me han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, que Jesús no solamente estaba orando por sus 11 discípulos, sino que ahorita está orando ¿por qué? Por los que han de creer en mí. ¿Sabe por quién estaba orando ellos? En ese momento está orando por usted y por mí. ¡Wow! Qué bonito es saber que hace más de 2000 años atrás, Jesús, el Hijo de Dios, se tuvo un tiempo antes de terminar su ministerio para orar por usted y orar por mí. ¡Wow! Qué privilegio, mi amado hermano. Porque nos sentimos contentos cuando estamos enfermos o estamos pasando una situación. Saber que nuestro hermano está orando por nosotros o que la iglesia nos está apoyando en una oración. Qué gozo saber que hace 2000 años atrás, el Hijo de Dios, Dios mismo, está orando por ti y está orando por mí. Y no solamente está orando por usted y por mí, está orando por las demás generaciones de creyentes que van a venir a través de los tiempos antes de que Cristo venga. Por ellos está orando. Mire lo que dice Gálatas 3:29. Leemos Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Usted recuerda Génesis? En Génesis cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, por medio de ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. O sea, no solamente los israelitas, sino que Dios desde Génesis ya le estaba prometiendo a Abraham que por medio de él todas las naciones del mundo iban a ser ¿qué? Benditas. Y esa bendición la recibimos ¿qué? A través de Cristo Jesús. Jesús no oraba al azar. Jesús sabía por lo que estaba orando. Jesús en esa oración que hizo, en ese versículo, Jesús oró por los que fueron apartados para vida eterna. En esa oración que hace más de 2000 años atrás hizo Jesús, Él oró por aquellos que fueron ¿qué? Apartados para vida eterna.
El versículo de respaldo es, lo leemos, Hechos 13:48. Leemos Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban, escuche bien, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando estudiamos el capítulo Hechos, capítulo 13, dice que Pablo y Bernabé estaban ¿dónde? En Antioquía, y que ellos fueron allá a predicar la palabra de Dios, y que un día después del día de reposo, dice que todo el pueblo, casi todo el pueblo, se reunió para escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que hicieron los judíos? Se enojaron, sintieron celos, empezaron a blasfemar, a criticar a Pablo. Entonces Pablo se devuelve y les dice, Framotico, Papá Dios me envió a predicarles primero que todo a ustedes el evangelio. Pero como ustedes lo están rechazando, Él me ha dado la autoridad, ¿para qué? Para predicarle a los gentiles y ellos puedan obtener la salvación. Y ahí es cuando dice, y los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que están ordenados para vida eterna. Entonces Jesús sabía por qué estaba orando. Por eso es que nosotros recalcamos que es importante cuando usted y yo oremos basado de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces oramos, Señor, que haya paz en el mundo, pues paz en el mundo no va a haber. La paz en el mundo es cuando cada persona acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero mientras tanto, habrán guerras y rumores de guerra. Jesús oró también por aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida. En ese versículo que Jesús estaba orando por los creyentes, futuros creyentes, Jesús estaba orando ¿qué? Por aquellos que están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27. Leemos Apocalipsis 21:27, lo tiene en su pantalla. Dice, Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente ¿qué? Lo que están escritos en el libro de la vida. Wow. En ese capítulo 21, Juan tuvo una visión y vio 7 ángeles. Y dice que uno de esos 7 ángeles se le acercó y dijo, Juan, ven, que te quiero mostrar la esposa del Cordero. Y en esa visión el ángel llevó a Juan ¿a dónde? A un monte alto, y allí Juan pudo divisar ¿qué? La Jerusalén celestial. Dice que era hermosa. Eso que eran calles así, transparentes, de oro. Dice que habían puertas, pero que las puertas siempre estaban ¿qué? Abiertas. Que allí no necesitaban ni sol ni luna. ¿Por qué? Porque era la gloria de Dios la que ilumina ese lugar y que Jesús es la lumbrera. Imagínense. Pero que el ángel le dijo, y en esa ciudad de Jerusalén solamente van a entrar los que son salvos. Y después dice este versículo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y qué bonito, mi amado hermano, es saber que en esta noche nosotros podemos saber que tu nombre y el mío están allí escritos en el libro de la vida. ¡Wow! Jesús oró también, escuche bien, por un remanente escogido por el Padre Celestial que aún no había nacido. Eso lo encontramos en Salmos 22:31. Salmos 22:31. Leemos. Escuche bien. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Aquí vemos que al salmista David profetizando que muchas personas en el futuro se les va a predicar el evangelio y ellos van a aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y eso se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Independientemente si tú llevas el evangelio 5 años, 10 años, 20 años, alguien te predicó o te anunció el evangelio y tú creíste por eso. Y en esa época, cuando Jesús hace 2000 años atrás hizo esa oración, tú y yo no habíamos nacido. Qué bonito es. Gloria a Dios. Versículo 21. Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí podemos estudiar 4 puntos.
lo hemos sacado así, entonces el Espíritu Santo, para que nos quede más claro de entender. Primero, Jesús oró por la unidad entre nosotros, entre los creyentes, entre la iglesia. Pero primero que todo, lo que Jesús está recalcando en esa oración es la unidad con nuestro Padre Celestial. Porque hermano, no puede haber unidad en nosotros si Cristo no está en nuestras vidas. Recuerde cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que había tremenda comunión entre Adán y Eva y Papá Dios. Papá Dios todos los días iba al huerto del Edén y hablaba con ellos, se daba una comunión. Pero cuando el hombre pecó, ¿se perdió qué? Esa comunión con el Padre Celestial. Pero no solamente esa comunión con el Padre Celestial, se perdió también la comunión con Eva. ¿Por qué? Porque recuerde cuando Papá Dios viene y le reclama a Adán, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Entonces hubo una perfecta comunión por un tiempo hasta que el hombre pecó. Entonces, a través de Jesucristo es que nosotros volvemos otra vez ¿qué? A conectarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, Cristo está orando ¿para qué? Para que haya una unión de los creyentes, de los que son separados para Él, para que seamos unidos con el Padre a través de ¿qué? De Cristo Jesús. Y al estar unidos con Cristo Jesús, entonces haya ¿qué? Una unidad en la iglesia también. Pero no es una iglesia, no es una unidad primero entre los cristianos y después con Cristo, no. La unidad viene ¿qué? Primero en Cristo y después esa unidad es compartida en la iglesia. Segundo, ¿qué mejor ejemplo a seguir que ver la unión del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Tres personas diferentes, pero un Dios verdadero. Un Dios que siempre está en una unidad constante. Recuerdo cuando Jesús manifestó en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Cuando Felipe le dijo, Jesús, muéstrame al Padre, y le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió, porque somos uno. O sea que Jesús enseñó ¿qué? Con el ejemplo. Porque muchas veces decimos cosas, pero hacemos otras. Pero Jesús enseñó con el ejemplo. Tercero, esto me encanta. Podemos estar unidos, aunque seamos diferentes. Aquí creo que habemos más de 5 o 6, somos de diferentes países, diferentes culturas. Todos somos diferentes en muchas cosas. Pero podemos estar unidos, aunque seamos diferentes. Veamos Efesios 4:3. Leamos Efesios, capítulo 4, versículo 3. Para los que nos visitan quizá por primera vez, pues repito 2 veces. ¿Para qué? Para los que toman nota. Amén. Efesios 4:3. Y ahora, diciendo eso para los que toman nota, anoche estaba viendo una predicación de MacArthur. Y cuando cogió la cámara y pasaba por todas por las bancas, toda persona en ese lugar tenía la Biblia. Y el que no tenía la Biblia escrita, veía que tenía su laptop o tenía en su celular y estaba leyendo la Biblia. Y la mayoría allí estaban ¿qué? ¿Tomando qué? Apuntes también. Eso es bueno que usted y yo tomemos que apuntes. Miren lo que dice Efesios 4:3. Podemos estar unidos aunque seamos diferentes. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí vemos a Pablo ¿qué? Exhortando a la iglesia en Efesios. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos ¿qué? Pacientes, en mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Y eso solamente se logra ¿con qué? A través del Espíritu Santo. No sé si alguien está tocando por acá. Si esa rubia alta y con ojos azules, que me puede esperar por favor a las 9. Que ahora estoy ocupado. Entonces podemos estar unidos aunque seamos diferentes. Hay predicadores que dicen que ellos no creen que los dones, o sea que los dones están hasta el día de hoy presentes. O sea que los dones no están ¿qué? Siguen presentes, por ejemplo, como el don de la sanidad. Algunos de ellos dicen que no, que eso ya pasó. No, yo personalmente, yo creo que los dones de Dios todavía siguen ¿qué? Presentes. ¿Tú me entiendes? Que todavía están ¿qué? Activos. Porque hasta el día de hoy yo sigo viendo milagros. Pero mire, mi amado hermano, aunque ¿qué? Puede haber unidad, aunque seamos diferentes. Hay predicadores que no creen en el ministerio liderazgo de la mujer. Yo personalmente, yo creo en el liderazgo de la mujer, pero podemos estar unidos, aunque seamos diferentes. Amén. Pero esa unidad la da ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso es que Pablo
nos insta a través de Efesios a lo que Jesús oraba en esa oración, a que estemos unidos. ¿Y cómo podemos estar unidos en una iglesia? Pues necesitamos, como dice Pablo, predicar la paciencia, la humildad, la mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Porque entonces allí va lo que dice la segunda parte, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién es el que da la paz? Jesús. Isaías 26:3, leámoslo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Wow! Mire, la palabra perseverar en hebreo significa samak, y eso quiere decir aferrarse, sostenerse y apoyarse. O sea, tenemos que aferrarnos, sostenernos y apoyarnos ¿en qué? En la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, lo primero que viene a nuestras vidas es la duda, y eso es normal porque somos humanos. Lo que no es normal es que pase un día, 2 días y tú sigas con la duda. No. Reprendo esa duda en el nombre de Jesús. Nos vamos a la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Cuarto punto. Dice Jesús, ¿para qué? En la oración dice, o sea, en otras palabras, para que haya esa unidad, es para qué, para el motivo, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, es a través de ese testimonio que esas personas allá en el mundo van a ver en usted y en mí, que estamos unidos, aunque somos de diferentes países, diferentes culturas, aunque creemos ciertas cosas diferentes, pero al ver esa unidad, entonces ellos van a creer que servimos a un Dios que es grande y verdadero. Versículo 22, 17-22, dice: la gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. Bueno, pues recordemos Juan, que estamos estudiando ahora, Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Refiriendo a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 1.14, está en pantalla, Juan 1.14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y escuche bien, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a mostrarnos ¿qué? La gloria del Padre, a mostrarnos el carácter del Padre, a mostrarnos su amor, su misericordia, su perdón. Y además, Jesús fue a la cruz del Calvario para que esa oración que hizo hace 2000 años atrás se cumpliera, de podernos reconciliar de nuevo con nuestro Padre Celestial, de reunirnos a todos en un cuerpo que es la iglesia. Efesios 2.15. Leamos Efesios 2.15. Aboliendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo, hablando de los Efesios, porque había contienda entre los judíos y los gentiles, y los judíos decían, bueno, pues para que los gentiles puedan participar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ellos se tienen que circuncidar. Pablo dice, no, espérate un momentico. Es a través del sacrificio en la cruz del Calvario que se rompen ¿qué? Todas esas enemistades, porque Jesús no vino ¿qué? A abolir la ley, sino a cumplirla. Efesios 1.10. Efesios 1.10 leemos: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A eso vino Cristo. Recuerde, cuando Adán y Eva pecaron, ¿hubo qué? Hubo una barrera, hubo un abismo que nos separaba de Dios. Pues entonces Jesús viene y Jesús es ese puente para que usted y yo podamos cruzar ¿a dónde? A nuestro Padre Celestial, para que usted y yo podamos volver a tener esa comunión que Adán y Eva tuvieron antes de caer. A eso vino Jesucristo. Amén. Versículo 23. 17, 23. Jesús sigue haciendo la oración.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mi amado hermano, la unidad tiene que ver con ¿qué? Con el amor. La unidad tiene que ver con el amor. Usted vive en una familia donde quizás tengan problemas, desacuerdos, riñas. Igualmente en la iglesia, a veces van a haber desacuerdos entre nosotros, van a haber problemas, situaciones, pero el que debe prevalecer, ¿qué es? Es el amor. Y todos ya sabemos lo de Corintios 13, ¿cierto? Que el amor debe prevalecer. Pero van a haber diferencias. El caso de que todos les vamos mismo yo no quiere decir que no, que siempre todos vamos a estar de acuerdo. No, no. Mire, a veces tenemos reunión de los líderes, somos creo como 10, y a veces algunos estamos de acuerdo en todo, a veces no. Lo mismo como un anciano, somos 5, tenemos reunión, a veces estamos de acuerdo en todo, a veces no. Pero el caso de que hayan diferencias entre nosotros, debe prevalecer ¿qué? El amor. Y ese amor es el que va a traer ¿qué? La unidad. Mire lo que dice 1 Juan 1:3. 1 Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En ese primer capítulo de la carta de Juan, Juan nos deja saber y dice, tuvimos la oportunidad de ver a Jesús, de tocar a Jesús, de escuchar sus predicaciones. Pues eso que nosotros aprendimos de Jesús de esos 3 años es lo que nosotros le estamos transmitiendo, le estamos anunciando a ustedes. ¿Para qué? Para que entre ustedes haya unidad. Pero miren lo que dice Juan. Pero nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo no puedo esperar a tener una buena comunicación con ustedes, una comunión con ustedes, si mi comunión con mi Padre Celestial no es buena. Él no trabaja de esa manera, mi amado hermano. No trabaja de esa manera. Tenemos que estar, ¿qué? En comunión con nuestro Padre Celestial, para que entonces Dios nos dé, ¿qué? Esa paz, esa paciencia, esa bondad, nos dé esos frutos para que nosotros podamos tratar de hermano a hermano. Dice, al estar unidos en esa unidad, eso puede, ¿qué? Impactar a los que están allá afuera y puedan reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. La pregunta es, ¿está usted contribuyendo a la unión en la iglesia? En este caso del renuevo, y aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que se congregan en otros lugares. ¿Está usted contribuyendo a esa unidad en su iglesia? ¿O a veces nos prestamos para críticas, para problemas, para situaciones innecesarias, porque somos rápidos para juzgar a los demás? Pero yo pienso que por fe, al nosotros, cada uno de nosotros estar buscando esa comunión diaria con nuestro Padre Celestial, entonces nosotros estamos ¿qué? Estamos contribuyendo. Amén. Aunque hayan situaciones que a veces nos afecten. Versículo 24. 17:24. Jesús se dirige y le dice al Padre, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Wow. Jesús no solamente oró para que Papá Dios nos cuidara, nos protegiera, nos santificara a través de su palabra, sino que dice que Él anhela que nosotros los discípulos creyentes podamos ¿qué? Compartir con Él. Wow. Compartir con Él, con nuestro Padre Celestial, para que podamos ver ¿qué? La plenitud de su gloria. Porque hasta que no lleguemos allá no vamos a poder ver la plenitud de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado como quiera mancha esa parte para podernos acercar completamente a nuestro Padre Celestial. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Antes de que el verbo se hiciera carne, antes de que Jesús viniera a la tierra, el pueblo de Israel, escuche bien, el pueblo de Israel y algunas naciones habían oído hablar de ¿qué? Del Dios de Israel.
Pero eso es que decían, wow, el Dios de los israelitas, el que abrió el mar rojo, el de las plagas, habían oído hablar de él. Pero cuando viene Jesucristo, Él le da a conocer ¿qué? Al Padre. Jesús dice que da a conocer ¿qué? El nombre de Dios. El nombre de Dios ¿qué? Es su carácter, su forma de ser, su bondad, su misericordia. Jesús vino a darnos a conocer eso de parte del Padre Celestial. Entonces ahí verdaderamente los israelitas vinieron a conocer quién es Dios. Y en este caso, esos 11 discípulos que están allí, entonces se dieron cuenta que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. En otra palabra, como dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces escuchamos predicaciones, discipulados, venimos, pero cuando vamos viendo esos frutos en nuestras vidas, podemos decir eso, wow, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué qué? Porque el Espíritu Santo sigue haciendo ese cambio y esa transformación en nuestras vidas. Y muchas veces Papá Dios pone personas en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras casas, inclusive familiares, que nos van a servir como una lija. Sí, mi amor, hermano, nos van a servir como una lija, pero dele gloria a Dios por esas personas. ¿Sabe por qué? Porque a través de esas personas usted va a poder ¿qué? Desarrollar los frutos del Espíritu a través del Espíritu Santo. Porque necesitamos ¿qué? Ser probados. Imagina que todo fuera color de rosa. Entonces todos estuviéramos estancados, no creceríamos. Son las situaciones y las pruebas las que nos hacen crecer. Si no vienen enfermedades a nuestra vida, pues estamos todos tranquilos. Pero cuando viene un familiar y está enfermo, entonces ¿a dónde venimos? Corremos para rápido, para mañana es tarde, a donde nuestro Padre Celestial. Esas cosas nos ayudan a crecer. Cuando nos critican, aunque nos duela, pero nos callamos, porque Papá Dios nos da ese dominio propio. Pero allí está ¿qué? Está creciendo el trabajo del Espíritu Santo, ¿qué? Dándonos ese crecimiento espiritual. El mundo, mi amado hermano, el mundo no conocía en aquel tiempo de Jesús, no conocía a Dios. En el día de hoy lo mismo. El mundo de afuera no conoce a Dios. Creen que conoce a Dios. Escuché la noticia de 3 días atrás que un hombre secuestró a una niña de 11 años y que mientras pagaban el rescate, él abusaba de ella sexualmente todos los días. ¿De 11 añitos? O este joven de 19 años allí en Miami, que mientras la mamá dormía le metió 19 puñaladas. O sea, tanta violencia. ¿Pero por qué tanta violencia? Porque no conocen del amor de Dios. No conocen del amor de Dios. Entonces hemos perdido ¿qué? Nuestros valores humanos. Miren los matrimonios, mi amado hermano. Las estadísticas dicen que el 67% de los que se casan el día de hoy se van a divorciar. Y a medida que pase el tiempo va a ser peor. Nosotros tuvimos el privilegio hace poco de poder compartir con nuestra hermana María Cecilia y su esposo Iván sus 50 años de matrimonio. ¡Wow! Tremenda bendición, mi amado hermano. 50 años, hermano Iván, mi sentido pésame. 50 años que la ha tenido que aguantar, pero gloria a Dios. Porque su esposa, digo gloria a Dios, porque la hermana testificaba hace 2 semanas atrás, y yo no estaba aquí, que ella le daba gracias a Dios. Porque si no hubiera sido por Cristo, no estarían juntos. ¿Sí ves? Es una gran diferencia, mi amado hermano. Entonces fue un privilegio nosotros poder compartir, y qué bonito que los matrimonios que estén aquí también puedan decir más adelante, bueno, 40 años, vamos a celebrar esos 40 años de aniversario, dándole gloria y honra a Dios. Pero eso solamente se logra ¿qué? A través de la unidad en Cristo, la unidad como pareja y la unidad en la iglesia. El único que aplaudió fue nuestro hermano Iván. Tú sabes, hermano Iván, me sentí pésame, pero que Dios nos siga dando esa paciencia. ¿eh? En el nombre de Jesús. Pero mire, mi amado hermano, el anhelo de Dios es que todos conozcan y crean de Él. Ese es el anhelo de Dios. Primera Timoteo 2:4. Primera Timoteo 2:4. Leemos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuando usted estudia todo el contexto, ese es que Pablo exhortando a Timoteo, ¿exhortando a qué? A que haga oraciones por su familia, que haga oraciones por su jefe, por su compañero de trabajo, que haga oraciones ¿por qué? Por los líderes, por los presidentes. ¿Usted está orando por el nuevo presidente de esta nación? Pues deberíamos estar orando por el presidente de esta nación, de nuestros países. Que oremos. Y Pablo, ¿por qué exhorta a Timoteo a que oren? ¿Para qué?
porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es nuestra obligación, yo diría en las palabras, estar orando. ¿Para qué? Para que todas las personas que nosotros entremos en contactos puedan tener ¿qué? El conocimiento de la verdad y puedan ser ¿qué? Salvos. Porque ese es el anhelo de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Te dando a citas donde dice que lo que anhelo Dios es que todos conozcan y crean en Él. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí Pedro, ¿qué está hablando? Está hablando del día del Señor, el día en que Cristo venga, el día del juicio, que muchos estaban diciendo y criticando, no, pues eso no va a pasar nada, Dios se está demorando. No, Dios no está demorando. Lo que dice es que está haciendo, ¿qué? Paciente con nosotros para que nadie perezca. Eso no quiere decir que todos se van a arrepentir y todos van a ser salvos, no. Pero ese es el anhelo de Dios. Está siendo paciente, está demorando su venida. ¿Para qué? Para que esos familiares de nosotros o esos compañeros de trabajo que le estamos predicando y todavía no han venido a sus pies, Dios está siendo paciente. ¿Para qué? Para que ellos se unan a su rey. Y esa paciencia la debemos de copiar nosotros cuando dice su palabra: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. 17:26. Dice: yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Wow. Jesús manifestó el nombre del Padre, su carácter, ¿para qué? Para mostrarnos el amor de Dios hacia nosotros. Que aunque estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, Jesús fue a la cruz para reconciliarnos con Él. Colosenses 1:27 dice, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La salvación era para los judíos, pero Dios llamó a un hombre llamado Pablo para predicarle a los gentiles. Y entre los gentiles estamos usted y yo. Porque gentiles, ¿qué quiere decir? Aquellos que no son israelitas, para que podamos entender. Está el pueblo de Israel y están los gentiles que forman parte de las demás naciones. Pues gracias a que un día nos llegó el Evangelio, usted o yo pertenecemos ¿qué? Al reino de Dios. Dice, el amor del Padre y del Hijo se manifiesta a través de los creyentes, a través del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Romanos 5:5. Romanos 5:5. Leemos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! O sea, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no solamente ¿qué? Nos rescató, nos redimió, nos justificó, sino dice escuche bien, mi hermano, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y para qué nos dio ese amor? Pues para irradiar ese amor a las demás personas. Y las demás personas son con esa persona también que nos hacen la vida imposible, que nos hacen la vida de cuadritos. Ese es el amor de Dios. Verdades espirituales. Ese es el último versículo del capítulo 17. Le leo las verdades espirituales. La oferta de perdón y reconciliación con Dios es gratuita y es para todo aquel que la reciba apartándose de su pecado, arrepintiéndose y volviéndose a Dios en fe. Volviendo a Dios en fe, ¿qué? Aceptando a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Número 2. Solo a través de nuestra unión con Cristo y la comunión con el Padre se manifestará en nosotros el fruto del Espíritu, el cual traerá unidad y traerá paz. Es a través del Espíritu Santo que nos ayuda ¿a qué? A ir creciendo, a ir madurando, que lo va transformando. ¿Para qué? Para que haya verdaderamente esa unidad, y esa unidad va a ser producida ¿qué? Por el fruto del Espíritu. Y ese fruto va a traer ¿qué? Paz a nuestras vidas y paz a los que nos rodean. Tercero, escuche bien, el liderazgo del renuevo está buscando esa unidad. Si hablamos de la iglesia del renuevo en este momento, estamos en la iglesia del renuevo, entonces está buscando esa unidad.
¿Por qué? Nos estamos tratando de forzar, pidiendo lección a Dios para predicarles y enseñarles una sana doctrina. Un ejemplo. Yo no sé si usted sabía que este capítulo 17 era una oración de Jesús. Porque muchas veces leímos el capítulo 17, pero ahora que la estamos estudiando, porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiarla, nos damos cuenta que el capítulo 17 es una oración de Jesús, dirigida directamente al Padre, y que es una oración audible, la cual Juan, el discípulo amado, pudo escuchar y la pudo plasmar aquí, en la Biblia. Por eso cada vez que nos paramos en el púlpito o discipulamos, lo estamos a usted a qué? A que estudien la palabra de Dios. Nosotros estamos a ustedes cada vez que alguien se para aquí en el púlpito, que usted chequee lo que le está diciendo el hermano Rodrigo, que es verdad y no es algo que yo pienso, algo que yo creo, algo que yo me inventé, sino que es algo que está respaldado por medio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, en ese punto es lo que nosotros queremos traer esa unidad, porque esa unidad viene de ¿qué? De predicar y de enseñar una sana doctrina. Que muchas veces no, para algunos hermanos es como aburrido, porque pues no, los hermanos quieren que les predique ciertas cosas, pero la sana doctrina nos llama a predicar ¿qué? Acerca del pecado, acerca de nuestras fallas y acerca de ¿qué? De que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Salmo 16:11 dice, Salmo 16:11 dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Wow. El salmista David dice que en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. ¿Y ese gozo viene de qué? Viene a través de qué? De lo que hemos hablado en el tema del capítulo 17, a través de la oración, a través del amor, a través de la unidad y a través de qué? De predicar ese evangelio, esa unidad allá afuera, para que esas personas que no conocen de Cristo vengan a sus pies. Vamos a estar de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu estudio. Gracias por este capítulo 17, Señor. Gracias porque en esa primera parte, Señor, que tú pediste que fuera glorificado, ya la podemos ver plasmada en la Biblia, cuando tú fuiste a la cruz del Calvario y moriste por nuestros errores, nuestros pecados, para restaurarlos de nuevo con esa comunión con nuestro Padre Celestial. Te damos gracias por eso. Te damos gracias, Señor, porque allí en esa oración tú pides por nuestra protección. Tú pides, Señor, para que nosotros seamos santificados por medio de tu palabra. Y te damos gracias porque sabemos que es el Espíritu Santo que va haciendo ese cambio, esa transformación en nuestras vidas. Te damos gracias también, Señor, en esta noche que tú nos hablas de esa unidad. Señor, esa unidad primero que todo en Cristo Jesús, porque solamente cuando nos acercamos a Cristo Jesús podemos encontrar esa unidad y encontrar esa paz, Señor. Y te damos gracias también porque tu palabra dice y da esa promesa que algún día allí, Señor, cuando haya el arrebatamiento de la iglesia o cuando nosotros partamos contigo, Señor, se va a cumplir esa promesa en esa oración de que tú anhelas que nosotros estemos contigo allí en la Nueva Jerusalén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por escogernos, a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que te hemos fallado, Señor, pero te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias porque nos permites ver esta noche plasmada esa oración, cumplida de cierta manera, Señor, donde tú nos cuidas, donde tú nos proteges, donde tú nos bendices y donde algún día estaremos allí, Señor, alabando y glorificando tu nombre, viendo tu gloria a la plenitud, Señor. Vamos a salir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Te pido que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, que nos lleves bien a nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo agradecido de Dios dice, amén. Dios los bendiga, amados hermanos.